Bienvenido a Introducción a las transformaciones de Laplace. La transformación de Laplace es un método de transformación útil para resolver algunas ecuaciones diferenciales y problemas de valores iniciales. Las transformaciones de Laplace también son útiles en el campo de la física, la ingeniería eléctrica, la ingeniería de control, la óptica y el procesamiento de señales. La definición de una transformada de Laplace se muestra a continuación. Suponga que la función f es una función continua por partes para t mayor o igual que 0. La transformada de Laplace de f es esta notación usada para la transformada de Laplace de f, que es igual a f. Así que observe cómo la transformada de Laplace de la función f es igual a la función de s y se define como igual a esta integral indefinida donde s es mayor que 0. Esto se proporciona la integral converge. Entonces, de nuevo por ahora, es importante reconocer que la transformación de Laplace de la función de t es igual a la función de s. A veces lo veremos expresado usando y. También revisemos la notación utilizada para una transformada de Laplace inversa que se muestra aquí en esta segunda línea. La transformada inversa de Laplace de f es igual a f. Recuerde que f es la transformada de Laplace de f. Entonces, la transformada inversa de Laplace de f devuelve la función original f. De manera similar, podemos expresar esto usando y. Nos centraremos en cómo usar transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales que implicarán el proceso descrito aquí, donde comenzaremos con nuestro problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Luego usaremos transformadas de Laplace para crear una ecuación algebraica determinando la transformada de Laplace de cada término de la ecuación diferencial. Y luego resolveremos la ecuación algebraica para la transformada de Laplace de f o y que es y o f. Y luego usaremos transformadas inversas de Laplace para resolver la ecuación diferencial original para y o f. Entonces, aunque todavía no sabemos cómo encontrar transformadas de Laplace o transformadas inversas de Laplace, echemos un vistazo a cómo funcionará mirando un ejemplo que describirá estos 4 pasos. Comenzamos con una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Comenzando con la ecuación diferencial original, tomaremos la transformada de Laplace de cada término en la ecuación diferencial que nos dará esta ecuación algebraica aquí. De nuevo, todavía no sabemos cómo encontrar las transformaciones de Laplace, pero lo haremos pronto. Una vez que tengamos esta ecuación algebraica, resolveremos esto para y, que recuerdan, es la transformada de Laplace de y. No se muestran los pasos, pero aquí está la ecuación para resolver y. Ahora último será tomar la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación, mostrado aquí a la izquierda. Esto nos dará nuestra solución y. Entonces, nuevamente, no estamos seguros de cómo encontrar las transformadas de Laplace, o las transformadas inversas de Laplace todavía, pero así es como usaremos las transformadas de Laplace para resolver problemas de valores iniciales. Nuestro próximo paso será observar varios ejemplos de determinación de transformadas de Laplace de funciones dadas de t. Y luego veremos varios ejemplos de determinación transformadas inversas de Laplace. Y finalmente, pasaremos por todo este proceso para resolver problemas de valor inicial. Espero que encuentres útiles los próximos ejemplos.